Un gusto tenerlos de vuelta acá para poder participar de una charla que nos parece bastante interesante por la temática y por la problemática en que todas las bibliotecas nos encontramos. Está presente el docente Fernando Gabriel Gutiérrez, que ahora les voy a leer el currículum, y después Tamara le damos vía libre a Fernando para que comience su conferencia. El magíster Fernando Gabriel Gutiérrez es bibliotecario, formador, capacitador y docente argentino, jefe de Departamento de Administración de las colecciones de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Luján, máster en redes sociales y aprendizaje digital de la UNED, estudiaste en la UNED, especialistas en educación y nuevas tecnologías, bibliotecólogo, bibliotecario de instituciones educativas, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, cofundador y colaborador en Aprender 3C, autor en Infotecarios, fue formador de formadores bibliotecarios latinoamericanos del programa Taller de Bibliotecas en el Mundo Digital de la Subdirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura de España e IFLALAC. La charla que nos va a hablar Fernando se titula Desafíos digitales y virtuales de las bibliotecas universitarias ante el COVID-19. Buenísimo, bueno, yo les agradezco a todos los que están participando, especialmente a Fernando por la generosidad de compartir esta charla con nosotros. La dinámica va a ser similar a lo de otros encuentros. A quienes tengan preguntas para hacer en el chat lo pueden hacer. Cuando Fernando termine la exposición, leeremos algunas preguntas y después si alguien también quiere tomar la palabra, avisa también por el chat y lo habilitamos para que haga alguna intervención o algún aporte que quiera hacer algún colega y esa sería un poco la dinámica. Bueno, te damos la palabra, Fernando, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan en estas fechas complejas y complicadas para todos? Así que está bueno compartir con ustedes. Agradezco a la organización, a Gabriela, a Tamara, la invitación. Y bueno, quiero ver, se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, bárbaro. Buenísimo. Vamos a ir arrancando. Ya veníamos hablando, el aislamiento obligatorio por COVID-19 en Argentina y en el mundo también, en una situación que nos tomó a todos por sorpresa. Todas las organizaciones, instituciones, los países tomaron decisiones de frenar sus actividades y bueno, esta situación que por un lado también es difícil porque hay una enfermedad que se está transmitiendo y hace que todos estemos en nuestras casas y estemos trabajando en distintos lugares. Bueno, ¿qué dirán en nuestro futuro sobre esta época? Acá esta imagen para graficar un poco cómo vamos a vernos, acá una especie de parodia. A la izquierda vemos la historia del siglo XXI y más o menos como lo estamos viendo desde ahora, y el anexo 1 del año 2020, que ya la verdad que con este año estamos escribiendo muchas cosas y muchos detalles de cómo estamos viviendo y quizá de lo que vendrá en algún punto. Esta imagen también me llamó la atención para tener en cuenta de algo que está pasando y para pensar en nuestras organizaciones y en nuestras instituciones bibliotecarias de alguna manera. ¿Ven? O sea, para ventas online, golpear. También esta cuestión de lo presencial y lo virtual, ahora la verdad que se está dibujando. ¿Qué va a pasar con un montón de instituciones? ¿Qué va a pasar con un montón de trabajos, de tareas que veníamos realizando de alguna manera? Nos tenemos que acomodar a este espacio donde la gente no circula. ¿Qué pasa con esto, con el servicio online? Lo estamos viendo con las cuestiones
con empresas, con ciertos comercios, que ahora utilizan la tecnología para comunicarse con sus clientes. Bueno, esta imagen también la grafiqué para ver esta cuestión del coronavirus, del tema de los barbijos también, que es algo que vamos a recordar durante mucho tiempo y quizá sea algo que va a llegar para quedarnos. Otra cuestión, en esta época que estamos viviendo ya casi 3 meses y un poco, es el tema de están apareciendo nuevas palabras, y una de ellas está relacionado con las videollamadas y con una empresa que su aplicación está siendo muy famosa, que se llama Zoom. Y bueno, aparece la palabra zoomear, que a nosotros nos suena raro, pero zoomear es meterse a un Zoom y interactuar en esa forma de virtualidad. Zoom bombing también es otra nueva palabra, que Zoom bombing es cuando uno se mete a un Zoom para ocasionar algún disturbio. Vieron que son distintos términos que están apareciendo y no sabemos si van a llegar para quedar, pero bueno, se los quería compartir a ustedes para pensar. También está el término, hay un amigo ahora que es el Zoom cumpleaños, que bueno, también es otra de los términos que están apareciendo de alguna manera. Otra cuestión que también han aparecido en estas semanas, aparte de las videollamadas, de tantas videoconferencias, webinars, un poco en parodia de vender las bibliotecas de papel atrás para aquellas personas que quieren mostrar una forma, digamos, intelectual de cómo es su espacio interior, o sea, su espacio donde está viviendo y muestra, en definitiva, esta idea de la pose. Incluso he visto en Twitter que ya hay algunos estudios de los espacios de atrás nuestro en videoconferencias. Ya hay antropólogos que están haciendo ese estudio, a ver eso cómo influye en la charla o qué características tiene la persona. La verdad que la creatividad humana es para muchísimo. Bueno, esta época nos está marcando muchísimo. El virus propaga, esa es una nota que salió en el diario País, el virus propaga la digitalización del mundo. O sea, no solamente una enfermedad, pero sí está haciendo que el mundo se haya digitalizado. Esta es una situación en que, como decíamos hoy, antes de arrancar la charla, nos tomó de sorpresa, y hemos encontrado en las herramientas digitales, en las herramientas virtuales, una forma de conectarnos con los otros, de socializar, que ya lo veníamos haciendo con las redes sociales. Pero una de las cosas que está llamando la atención es cómo las organizaciones y las instituciones salieron a este mundo digital y a este mundo virtual, mucho más rápido. Lo que nos costó durante años meter en charlas, en capacitaciones, el virus lo hizo en 3 o 4 meses, en definitiva. Tuvimos que aprender aplicaciones de golpe, y bueno, es este paradigma de digitalización, de conectividad, de tecnología, que lo hemos utilizado, en definitiva, para tratar de sobrevivir ante esta necesidad de contactarnos unos a otros. ¿Qué hubiese pasado si no tuviésemos internet? Esta sería la pregunta. Y ahora ya de a poquito nos vamos a meter a cuestiones un poquito más complejas de América Latina, pero sin internet nos hubiese costado muchísimo, sin el celular, sin estas formas de conectividad. Bueno, esta es otra captura de 60 segundos en internet. Todos los años hacen una, y esta la hicieron ahora en este momento. No es muy diferente, o sea, la actividad de internet, obviamente que ahora creció muchísimo en este tiempo, todos los contenidos que se van realizando, que la gente vamos haciendo, cosas, pero quería mostrarles algunas cuestiones. Por ejemplo, algunas aplicaciones que durante esta pandemia crecieron muchísimo. Una de ellas, que en un futuro cercano quizás las bibliotecas podamos hacer algo, se llama TikTok.
Por ahí algunos lo deben conocer por sus hijos o por parientes. En realidad TikTok es una red social de imágenes, digamos, de videos muy cortitos. Y es una red social, que la van a encontrar en la parte de abajo, que ya está teniendo mucho auge. Y algunas empresas están haciendo campañas de marketing también, famosos, incluso hasta algunos políticos. Lo que tiene TikTok es, por ejemplo, lo que he encontrado últimamente, que hay algunos usuarios que ponen machetes, por ejemplo, para copiarse en los exámenes, o consejos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud da consejos por el tema del uso del barbijo y cómo manejarse en la pandemia. Por eso digo que hay que tener un ojo en TikTok. Bueno, ¿qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país está inserto en un contexto regional, Sudamérica, América Latina, y nuestro país, un país federal muy grande, obviamente que estamos hablando de estas cuestiones de Internet, hay mucha desigualdad a nivel económico, a nivel social y también a nivel conectividad. A nivel mundial, ya vamos a ver algunos datos dentro de un rato, pero Argentina, obviamente que las provincias que tienen mayor penetración son las provincias grandes, en definitiva, como podemos decir Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y las ciudades también, las grandes metrópolis. Nos alegra que en esta charla participen un montón de colegas de distintos puntos del país y por ahí hay alguien de otro país. Buenísimo, esto es lo que permiten las redes y para eso tenemos que aprovecharla. Es que en América Latina, en nuestra región vamos a encontrar varias cuestiones vinculadas a la desigualdad. O sea, por un lado vamos a tener sectores sociales que tienen un acceso a la tecnología muy grande, con acceso de recursos, y otros sectores, lamentablemente, no. Este sistema en el que vivimos nosotros hace que se genere esta división, y bueno, ante esta situación nos encontramos ante estas cuestiones de desigualdad. También como para una especie de visualización de cómo estamos, esta situación, qué pasa en Internet, esta captura de Comscore está disponible, toda esta información la saqué de Internet, o sea, se lo pueden googlear tranquilamente. Habla de las tendencias de visitantes únicos durante el mes de marzo. Si ustedes ven, el acceso a edu.ar y a uva.ar creció muchísimo, mucho más el del sitio del gobierno, Edu.ar, principalmente porque hubo políticas de este gobierno también, junto con las compañías de telecomunicación, de brindar acceso gratuito a los dominios. Principalmente las universidades hemos entrado también en esta situación, que los estudiantes pueden acceder en forma, digamos, sin gastar datos de forma de telecomunicaciones. Y bueno, la conectividad y los accesos han aumentado muchísimo. Nos ha pasado a nosotros en montones de servicios. ¿Qué pasó con las redes sociales en las regiones, en los distintos continentes? Vamos a ver que América Latina, las redes sociales que más se están utilizando ahora durante la pandemia, muchísimo Instagram se está usando. Esto lo vamos a tener en cuenta para más adelante de la charla. Instagram es la red social que mayormente se está utilizando. Ahora, eso no lo podemos poner de vista. Facebook bajó su cantidad, pero sigue siendo alto, es la segunda red social más utilizada, y muy poco Twitter. A mí, particularmente, me gustan estas tres redes sociales. Cada uno tiene sus características, pero ahora podemos decir que la red social natural, entre comillas, es Instagram. Ahí, principalmente, las bibliotecas universitarias tenemos que hacer ojo porque tenemos que apuntar ahí porque la mayoría de nuestros usuarios utilizan Instagram. Está en la edad de 15 a 35, por ejemplo, más o menos, es la edad que manejan Instagram. Que no significa que no podemos usar todo, yo la uso y bueno. Esto también es una investigación que salió la semana pasada de cómo leemos los argentinos. Esto también me parece prestar un poquito de atención porque es una investigación
sobre acceso a la lectura de libros, hábitos de lectura de libros, y principalmente toma importante esta investigación la cuestión de la lectura digital, que es un poco de lo que en lo que se basa esta charla. Daniel Benchimol se llama el autor de esta investigación, y su organización es Proyecto 451. También lo pueden googlear y la pueden descargar en internet. Vamos a ver algunos resultados, porque esto, les digo, la semana pasada salieron. Encuestaron a un montón de personas, y lo que llegaron a la conclusión, que es interesante, ellos una categoría que se llama lector híbrido, que es lector híbrido es el que lee en formato digital y en formato impreso. Y eso es un dato muy interesante para tener nosotros, para pensar cómo leen nuestros estudiantes, nuestros investigadores, nuestros usuarios de biblioteca. Hoy ya el lector elige estas formas híbridas de lectura. O sea, este concepto de hibridez lo vamos también a escuchar bastante durante esta horita que vamos a estar charlando. Y yo le marqué ahí que 4% es solamente lector digital. Pero ojo que los lectores digitales, o sea, el lector digital aumenta cuando baja la edad. Y eso es lo que nos vamos a ir enfrentando a lo largo de los años. O sea, cada vez más nuestros lectores van a ser solamente digital. Esta hibridez es la realidad a la que nosotros nos manejamos hoy. O sea que la biblioteca va a tener lectores híbridos, ¿está? Los vamos a tener, que leen en los dos soportes. Y nuestros servicios tienen que rondar por ahí, pensar en estos dos soportes. No podemos descuidar a unos por otros. Y creo que esta pandemia nos está poniendo enfrente esa situación. Bueno, ¿qué dispositivo de lectura digital eligen los lectores? Y acá encontramos que el smartphone, el teléfono inteligente, es el dispositivo de lectura digital más utilizado. Por ahí para la lectura académica, no lo sabemos, pero si los contenidos de la lectura académica, ahora lo vamos a ver más adelante, se adaptaran a estas situaciones, es muy probable que nuestros usuarios también adopten este tipo de contenidos. Bueno, perfil del lector digital. En que lee en digital, vamos a ver que el lector digital, cuanto más joven, como les decía recién, más digital va a ser a la hora de la lectura. Después, en los lugares de lecturas preferidos, vemos que el lugar donde se prefiere la lectura va a ser en la casa. También hay un porcentaje alto lee en el transporte el lector digital. Porque lo que tiene el lector digital es que puede leer en cualquier lugar. Es un lector móvil, por decir una manera, también con el libro, pero lo puede hacer en cualquier situación porque tiene su soporte en la mano. Bueno, otra cuestión que esta investigación nos trae para pensar, que es interesante, que los usuarios, los encuestados, dijeron que ellos perciben una falta de oferta de libros digitales. Eso es interesante para idear nuestros servicios. O sea, la cuestión de los libros digitales vamos a tener que seguir pensando las bibliotecas universitarias en la diversidad de colecciones digitales para ellos, pero pensando en todas las asignaturas. Pasa que no todas las editoriales tienen, por ejemplo, en formato EPUB, porque el tema del PDF y el EPUB también es, para hablarlo específicamente, el EPUB es un formato que se va acomodando a la pantalla del dispositivo que uno lo tenga, y el PDF es un formato más de imagen más fijo. Y ahí también lo estoy pensando incluso, para más adelante incluso que lo vamos a ver, el tema de los contenidos para repositorios, que bueno, el PDF es el formato estándar, pero no es el formato ideal para pensar todas estas cosas que estamos viendo. El lector decide cómo leer, cómo prefiere leer cada contenido. O sea que el lector toma mayor cantidad de decisiones. Entonces, de las bibliotecas tenemos que apuntar a la diversidad de contenido, o sea, un PDF, un EPUB o en HTML. Eso es importante cuando ideamos nuestros servicios virtuales. Bueno,
Este otro dato también para tener en cuenta, el lector decide cómo prefiere leer cada contenido. Acá le subrayé, los libros digitales son el formato preferido para la lectura de libros académicos. Y eso es muy importante para nosotros, porque si no se los ofrecemos de la biblioteca, nos estamos quedando afuera de un montón de cosas. Estoy hablando de libros ya. O libros, acá dice, de derecho, economía, arquitectura, por ejemplo, también, libros más visuales. Incluso hay indiferencia en leer uno y otros formatos, pero los libros digitales, para la lectura académica es muy importante esta cuestión, porque ya están asomando incluso para cuestiones de estudio. Bueno, ¿qué libros preferís leer, en papel o digital? Los libros científicos y de divulgación científica vinculadas a la edición gratuita, así como también los de libros no ficción, suelen ser al menos igual de preferidos para lectura digital que en su edición de papel. En este caso vemos como los libros científicos y divulgación científica también tienen una preponderancia digital, aunque también se eligen en formato papel. No hay una gran diferencia. Pero lo digital está penetrando en la comunidad cada vez más en toda la vida de nuestros usuarios. Bueno, la mayoría que accede a libros digitales habla de, trata de buscar en forma gratuita. El acceso gratuito puede ser, y ahí lo pongo con ustedes para charlarlo, un acceso legal, como puede ser una biblioteca digital, que puede ofrecer la biblioteca, o el pirata, que el pirata sabemos que no es legal, y desde nuestras instituciones no deberíamos, obvio, no tenemos que hacer la promoción de acceso a libros piratas, ¿está? Bueno, eso ya nosotros en nuestro ámbito lo sabemos. Pero los usuarios, si acceden en forma gratuita a un buen sitio, obviamente pagado por la institución, van a elegir ese sitio. Bueno, ante toda esta situación, ahora ya nos metemos a la cuestión. Las universidades, el contexto institucional de las bibliotecas universitarias. Cerraron las universidades a nivel mundial. La mayoría de las universidades, casi todas en el mundo, en la mayoría de los países, han cerrado sus puertas, pero ¿qué han hecho? Han ofrecido sus servicios, sus actividades educativas a distancia, ¿no? Se han acomodado lo que es una situación de emergencia. De la presencialidad han pasado a la distancia. Pero ¿qué hemos visto muchas veces en esta presencialidad y en esta situación de educación a distancia? Que muchas veces el modelo de educación presencial del profesor explicando también pasa en el mundo virtual. Nos hemos encontrado con distintas situaciones de profesores, no solamente en el nivel universitario, sino en todo el sistema educativo, que trasladan la clase tradicional al mundo virtual. La mayoría, obviamente, los profesores, instituciones se han puesto al mundo digital sin tener una capacitación, la mayoría, y bueno, han hecho lo que han podido. Algunas instituciones han orientado a sus profesores y le han dado sus equipos gabinetes que quizás ellos han podido actuar mejor o están actuando mejor que otros. Bueno, ¿qué va a pasar con la construcción del conocimiento digital a través del mundo virtual? ¿Qué pasa con aquellas asignaturas que son, digamos, eminentemente prácticas, ¿no? Ahí también tenemos que pensar qué va a pasar. Digamos, que esta construcción del conocimiento hoy es una especie de laboratorio mundial que estamos viviendo todos, principalmente del conocimiento, con estas tecnologías. ¿Cómo se construye conocimiento a la distancia? Bueno, es todo un desafío. Bueno, también hay otra imagen que está un poco para ver una especie de encuentro virtual
nos pasa, está lo íntimo, lo privado, hoy también se hace público de alguna manera, nos encontramos en todos esos espacios. ¿Qué pasa con la educación en estos entornos? Estamos estudiando desde casa. Y por otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los egresados, con los estudiantes que se están formando en nuestras instituciones universitarias, o sea, con esta nueva situación de pandemia? Ya está pasando, obviamente, en muchas universidades que hay egresados egresados virtuales que se egresan o dan su titulación a través de entornos virtuales, digamos, dan su examen final o su tesis, presentan su tesis ante un tribunal vía Zoom. ¿Qué pasará con estos profesionales? Van a tener, obviamente, un montón de cuestiones que afrontar, como nosotros lo estamos haciendo desde el lado del apoyo ante estas cuestiones. Bueno, volvemos un control no jugás por una semana. Volvemos otra vez a nuestro tema de qué pasa en nuestro país ante la educación en general y educación superior. 1 de cada 5 alumnos no tiene internet y queda fuera de clases virtuales. Bueno, este tema también es importantísimo porque mucha gente, muchos alumnos están quedando afuera del sistema educativo de inicial al superior, y hay que pensar estas estrategias, cómo ayudar a estos estudiantes. O sea, en la institución universitaria tendríamos que pensar en estas situaciones, incluso qué va a pasar el año que viene, porque en definitiva va a haber muchos estudiantes que van a terminar y van a egresar del sistema educativo de la secundaria y van a entrar a la universidad. O sea, va a haber apoyo. ¿Qué va a hacer la institución también para que no fracasen también? Entonces, esta situación es muy compleja, en la cual los bibliotecarios y las bibliotecas tenemos que estar preparados y preparándonos para afrontar esto. Bueno, esta otra información que quería compartir con ustedes, y ¿estamos preparados para el aprendizaje en línea? Eso también lo pregunto para nosotros los bibliotecarios. Bueno, este momento, esta situación que estamos ahora, digamos, es una situación de aprendizaje entre nosotros en esta charla. Y nos hemos adaptado, pero ¿qué pasa con otras personas que no tienen el acceso a la información, el acceso al conocimiento, a estos recursos que nosotros tenemos ahora, una conectividad relativamente buena, tenemos acceso a recursos digitales, pero hay inequidad social, hay muchas personas que no pueden, y bueno, tenemos que apuntar hacia ahí. ¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Qué van a hacer también nuestros directivos, los que toman las decisiones? Nosotros podemos proponer cosas desde la biblioteca, o sea, no tenemos que esperar tampoco que vengan y nos digan. Por eso, en este texto que ustedes ven ahí, dice: es indispensable atender a los grupos más vulnerables de la población, brindar herramientas necesarias a familias, docentes y directivos para el aprendizaje en casa. Porque también pasa en la biblioteca que no todos nuestros compañeros tienen el mismo acceso. Entonces, otros datos también de esta investigación, por ejemplo, casi todas las escuelas de América Latina y Caribe están cerradas por la emergencia, o sea, la mayoría de las escuelas están cerradas. Menos del 60% de los docentes de secundaria tienen habilidades técnicas y pedagógicas para integrar dispositivos digitales. Bueno, habría que pensar también cuántos bibliotecarios tienen las habilidades técnicas y digitales para trabajar en una modalidad de distancia como estamos haciendo nosotros ahora. Cuánto de capacitación vamos a necesitar. Pero acá estamos poniendo el foco en nuestras comunidades a las que asistimos también. Es decir, las bibliotecas tienen que asistir de alguna manera a estas poblaciones. Que en contextos vulnerables, la crisis golpea mucho más. Y el tema son las instituciones también, porque hay escuelas, en el caso del sistema secundario y primario, que no tienen el ancho de banda o la velocidad de internet suficiente. Esas cuestiones también se están viendo a nivel universidad. Bueno,
Oportunidades de digitalización en América Latina frente al COVID. Ese también es un informe que ustedes lo pueden googlear y encontrar en internet. Ahí le puse la captura. Y este es otro dato interesante sobre el índice de digitalización y capital humano. Ustedes ven que la digitalización va subiendo año por año de las instituciones, de las organizaciones, pero lo que encontramos en América Latina es que el capital humano, o sea, el recurso humano para adecuarse a la tarea de digitalización, está estable. No sube como la cantidad de digitalización en los distintos sectores. Entonces, acá vemos otra brecha también, es que estamos más conectados, más digitalizados, pero no tenemos las herramientas cognitivas o no lo sabemos usar la tecnología como el provecho que le podríamos usar. Bueno, educación a distancia en América Latina. Y las bibliotecas, sin embargo, esta cita de ese informe es importante, la falta de plataformas virtuales no es la única dificultad para la educación a distancia. Otros aspectos son la conectividad, falta de acceso a equipos y conexión a internet, y por otro lado, que esto es lo que le apuntamos, podemos decir la segunda brecha. La primera brecha es la conectividad. O sea, cuántos equipos, o sea, la biblioteca puede ofrecer equipos, puede ofrecer conexión, pero la otra brecha que tenemos que trabajar con la alfabetización informacional es que las habilidades digitales por parte de los profesores y alumnos con menor exposición a tales tecnologías. O sea, no tienen las habilidades necesarias, tanto los profesores como los alumnos, para trabajar con las tecnologías digitales. Y los bibliotecarios, bueno, ahí esa es la pregunta que ustedes podrán hacerse. O sea, podemos hablar en personal o en general, pero hay que trabajar para que los usuarios disminuir esa brecha de uso, porque la tecnología llega, pero si la usamos solamente para cuestiones, digamos, en las que no son intrascendentes o para el estudio, la verdad que vamos a tener muchas carencias. Bueno, este otro informe muy reciente de la semana pasada, de varias semanas atrás, perdón, a fin de mayo, mediados de mayo, perdón, de COVID-19 y educación superior. Ya nos metemos al tema de la educación superior, de lleno. Este informe, a nivel regional, qué pasa con la educación superior ante el COVID, es muy interesante. Vamos a ver algunos datos, acá me marcaban cómo creció los profesores y alumnos afectados por el COVID en América Latina y el Caribe. Son muchísimos, profesores y estudiantes, población que hay que atender. Este informe también muestra, por ejemplo, el tema de los hogares con conexión a Internet. América Latina, ven, en relación a otros continentes, otros países importantes, entre comillas, vemos que estamos en este cuadro, digamos, todavía con conexión a Internet en nuestros hogares muy bajos a nivel de América Latina. El tema es, por eso también, el tema de la conectividad es muy importante y el desarrollo tecnológico. Y acá, hogares conectados y líneas móviles, ven que las líneas móviles hay mucho más largas las líneas que los hogares conectados. Por lo tanto, el uso del celular es muy importante en las personas hoy en día para el acceso a la información, para acceder a la información. De este informe quería comentarle, bueno, que obviamente todo el sistema educativo a nivel regional, la mayoría, está dando a distancia. Es una realidad ante esta situación, que los hogares vulnerables, como decíamos recién, le va a costar muchísimo. Y la educación superior, lo que dice el informe, es que ojalá que no pase, pero va a haber, digamos, dificultades económicas para las instituciones de educación superior a la hora de manejarse con los presupuestos. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo presente. Vamos a tener que demostrar, como siempre lo hacemos las bibliotecas y los bibliotecarios, la importancia de nuestro trabajo, principalmente para las comunidades que nos atribuimos. Pero, esperemos que no, pero lo que dice el informe, que la educación superior va a tener mayores dificultades económicas por la cuestión presupuestaria. Así que es un panorama
que yo incluso estuve mirando el webinar del informe, complejo para nosotros, pero bueno, ahí estamos nosotros para ofrecer lo que podemos hacer. Bueno, las universidades argentinas, frente a la pandemia del COVID-19, el CIN, el Consejo Interuniversitario, ha sacado varios informes, ha escrito acá una nota muy interesante de cómo está enfrentando todo el sistema universitario esta situación. Las universidades, los equipos de educación a distancia se han puesto al hombro en muchas instituciones universitarias, están trabajando codo a codo para asistir a los profesores. Incluso el CIN ha tenido reuniones por el tema este que hablábamos con las telecomunicaciones, para que no, digamos, sea el acceso gratuito a los dominios EDUAR. Y bueno, las universidades están actuando, muchas con los recursos que ya tenían, y otras han tenido que ir a buscar recursos ante esta situación, que ya sabemos, lo virtual no es algo accesorio, es algo ahora primordial. Pero bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos que plantearlos. Este texto también es un texto de hace un mes, expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, de Hugo Pardo Kunkliski y Cristóbal Cobo, dos autores de la Planeta Web 2.0. Y ellos lo que dicen, acá me quedé una frase interesante, este informe muy interesante de expandir la universidad. Una buena curación de contenidos puede ser mejor que toda una biblioteca digital. Yo me quedé pensando, y es interesante lo que plantea, porque hoy ya no nos podemos quedar solamente con el repositorio y con la biblioteca digital, tenemos que pensar en seleccionar contenidos. O sea, esa es una, digamos, competencia que los bibliotecarios tenemos que desarrollar. El tema de seleccionar, curar contenidos. ¿Cuáles son los contenidos principales para nuestras comunidades de usuarios? Y la virtualidad, hay tanta información que, bueno, es una de las habilidades que tenemos que ir desarrollando. Ya no solamente dar acceso a la biblioteca digital, sino decirle, esto es para vos, para una comunidad, esto te sirve para vos. Y bueno, es lo que hacíamos de alguna manera en lo presencial, pero bueno, en lo digital exige otras competencias que vamos a tener que ir formándonos entre todos. Entonces, las bibliotecas todavía lejos de ser actores principales en la educación a distancia. Estamos lejos todavía de esto. ¿Cuántas bibliotecas están trabajando con los equipos de educación a distancia? Esa es otra de las preguntas también que me suelo hacer, como si estuviéramos en otro ámbito. Pero bueno, podemos aportar muchísimo a los equipos de educación a distancia y colaborar con ellos. Bueno, ahora quería mostrarle algunos datos sobre cierres de bibliotecas. Este es un artículo que salió en New York Times, el 28 también, fresquito. A veces vemos la fecha ya, 28, nos parece una fecha lejana de mayo. Pero dice que es uno de los directores de la universidad, de la Biblioteca Pública de Nueva York, pero sirve para reflexionar. Las bibliotecas deben cambiar. Y las bibliotecas, lo que dice este autor importantísimo, es que las bibliotecas deben ofrecer más servicios digitales. O sea, los servicios digitales tenemos que ofrecer más todavía, o lo que teníamos afianzarlos, pero ir pensando todavía más en ello. Post pandemia, obviamente que ahora, y también en el después, o sea, después ya lo vamos a ver un ratito. Entonces, hay una frase que quería compartirles que decía, permanecer fieles a su misión. Todas las bibliotecas deben experimentar un cambio radical. O sea, tenemos que seguir con nuestra misión de ofrecer servicios, recursos, pero tenemos que cambiar de alguna manera. Si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes de la pandemia y queremos volver a hacer lo mismo, vamos a estar cada vez más lejos de nuestros usuarios, de las necesidades, y eso va a ser una resistencia grande. Bueno, deberán hacer una transición de sus servicios al espacio virtual y explorar nuevas vías para servir al público y unir a las personas. Y esto es clave. Por eso, esa transición tiene que hacerse, y es un viaje de ida, ¿tá? Bueno, también les quería mostrar el informe de Bibliotecas Argentinas ante el aislamiento, en el que participé junto con Jessica Castaño,
y a través de Abra. En ese informe, el 18,5%, o sea, el segundo puesto de respuesta lo tuvimos de bibliotecas universitarias, ya que las bibliotecas universitarias son tipos de bibliotecas muy activas en el mundo digital. Ya venimos trabajando en este entorno. Por ahí no de la forma principal, pero sí complementaria, pero se invierte mucho y se ha trabajado muchísimo en general. Bueno, en ese informe, ¿cuáles son los nuevos servicios y recursos bibliotecarios durante el confinamiento de la pandemia? La referencia por WhatsApp, en general, aumentó muchísimo. Es más, salieron nuevos servicios. ¿Cómo se utiliza el WhatsApp como servicio en las bibliotecas? Es importante. Ahí vamos a tener que actuar, o los que ya lo tienen ya sabrán, no solamente para el trabajo interno, sino el WhatsApp en vínculo con nuestras, puede ser WhatsApp o Telegram también, con nuestras comunidades. La referencia por redes sociales, o sea, las redes sociales han crecido muchísimo, y aquellas bibliotecas en las cuales tenían ya, ahora lo han visto porque la consulta ha aumentado muchísimo. Y creación de perfiles en redes sociales también. Muchas bibliotecas que no tenían, ahora lo han creado o lo han activado nuevamente. Y por otro lado también, esto principalmente en muchas bibliotecas universitarias que por ahí no tenían, el tema del servicio de biblioteca digital, de acceso a libros electrónicos, el préstamo digital que solemos llamar, es otra de las cuestiones que ha crecido mucho y va a seguir creciendo esta demanda. Y aparece no en el último, porque eran muchísimos, el informe está también, ya lo pueden googlear, lo pueden encontrar, está en la página de Acra, el tema de la formación virtual. Es un nuevo servicio y principalmente para las bibliotecas universitarias que va a tener mucha importancia. Bueno, después el teletrabajo. El teletrabajo nos han respondido el 70,4% decidió hacer el teletrabajo y el 30% no. Y esto es importante también pensar en cómo nos fuimos adaptando las bibliotecas a este entorno para seguir trabajando. Nosotros, las bibliotecas universitarias, en general, siguen trabajando en forma virtual, y acá se ve en este dato. Esto es a nivel de todo tipo de biblioteca, ya no hicimos acá el cruce, pero en bibliotecas universitarias se sigue trabajando de alguna u otra manera en la virtualidad. El teletrabajo que también tiene sus características. Ya nos estamos volviendo casi expertos en teletrabajo y cómo gestionar estos tiempos. Lo que pasa es que esta es una situación de emergencia, no es teletrabajo, digamos, tradicional, donde alguien en su casa, es más, se puede ir a un café, a otro lugar, a trabajar, traslada su oficina a otro lugar, pero acá estamos trabajando en otras situaciones, en otros contextos complejos, digamos. No todos los trabajadores tienen la misma condición, por eso también hay que respetar el tema de los horarios de envío de mail y esas cosas, pero bueno, no siempre pasa. Después, tipos de herramientas utilizadas para el teletrabajo, las más utilizadas son los grupos de WhatsApp, los mail también, y después hay una cantidad de otros recursos que se utilizan. Videoconferencia, por ejemplo, no se utiliza tanto. Quizá en el momento que lo hicimos, si lo hacemos ahora, por ahí el número puede ser un poco más alto, el de videoconferencia. Pero los grupos de WhatsApp para el teletrabajo es la plataforma más utilizada. Esto es uno de los fragmentos también de la parte cualitativa del trabajo, donde un comentario que nos pusieron: no es muy sencillo implementar algo nuevo de un día para el otro y sin tener recursos específicos para eso. Todo lo que hacemos es de contingencia. Responder consultas que nos hacen por diferentes medios y difundir noticias puntuales. Y fomentar el uso de los recursos a texto completo que ya teníamos en línea antes del COVID. Que en definitiva, bueno, esto muestra un poco cómo nos hemos ido adaptando a esta situación. Implementar algo nuevo no es fácil, ya lo sabemos, pero bueno, una de las competencias que hemos desarrollado en esta pandemia, me imagino también es esta, es cómo llegar a los usuarios y ser creativos, ¿está? Por eso las estructuras burocráticas
tradicionales, a pedir autorización, esas cosas son más complejas en esta situación. Se necesitan más estructuras verticales, formas de trabajo más flexibles ante esta situación, porque si no vamos a quedar muy lejos de nuestros usuarios y nuestras comunidades que nos necesitan y nos van a necesitar cada vez más. Bueno, cierre de bibliotecas universitarias. Ahora sí nos metemos a nuestro tema y volvemos al informe de la SLALC, del COVID-19 y la educación superior, toda la que es la UNESCO y de las bibliotecas universitarias a nivel de América Latina. Y en el informe, ahora vamos a cuestiones más puntuales, que esto también lo quería compartir con ustedes, habla del tema de los recursos bibliográficos y tecnológicos. Entonces, acá, en este primer párrafo se plantea el tema de la brecha digital, que muchos alumnos, estudiantes, no cuentan con el equipamiento, ni recursos bibliográficos, ni conectividad necesarias para aprovechar la oferta educativa. Y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta siempre, la brecha digital. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes cuando vuelvan? ¿Qué va a pasar? Porque queremos también que puedan acceder desde sus casas. Y acá dice que, esto es lo que me llamó la atención del informe, dice, en América Latina las bibliotecas y centros de recursos de la educación superior, Instituto de Educación Superior, cerraron cuando se suspendieron las actividades presenciales, hasta ahí vamos bien, y no hay constancia de la continuidad de estos servicios. Que eso, a ver, yo tengo entendido, por lo menos en Argentina, la mayoría, creo, de las bibliotecas universitarias sigue trabajando en forma virtual, y bueno, la constancia está de alguna manera. No sé, los que elaboraron el informe, por qué no llegaron a tener evidencia de lo que hacemos en las bibliotecas. Un poco esto es lo que siempre hablamos, de la visibilidad de nuestro trabajo. ¿Qué pasa que no se ve? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, acá habla del caso de Noruega y Suecia, que se anticiparon a los cierres, y bueno, que algunas bibliotecas establecieron planes de cesión temporal de los manuales considerados críticos a los estudiantes, y horarios de atención individualizada. Nosotros no, obviamente, al cierre, al aislamiento, no podemos ofrecer servicios presenciales, no podemos poner en riesgo. Se puede poner en riesgo al personal y menos a los usuarios en esta situación. Eso es muy delicado, hasta que el gobierno y los especialistas no consideren que las bibliotecas tienen que abrir, no podemos abrir. Los que abren ponen en riesgo a su personal y ponen en riesgo, obviamente, a los usuarios a movilizarse, que no está permitido todavía, salvo algunas provincias que ya por ahí ya están empezando a hacer el desconfinamiento con etapas, todo muy controlado, y no es que si, bueno, abrimos la biblioteca y ya está. Otra cuestión también es el del apoyo por equipamiento, en lo que hablábamos recién. El tema de líneas para atender a los estudiantes y profesores, el apoyo tecnológico lo venimos haciendo, el uso de plataformas virtuales, ya lo vamos a ver, y da el caso del gobierno de Perú. Y por último, que es interesante, en las recomendaciones finales, este informe lo que plantea es un punto que dice extender por medio de tecnologías de bajo coste la posibilidad de grabar clases presenciales que sean debidamente curadas por los centros de recursos o bibliotecas de las propias instituciones de educación superior. Eso también está interesante, ¿ven? Ya nos están asociando con el trabajo de curaduría, y en ese caso es importante hacerlo saber. De decir, bueno, ¿cuáles son o sea, los webinars que arma la institución, los departamentos, tendrían que estar en la biblioteca? O sea, en la web de la biblioteca, armar un espacio de la biblioteca con un listado de todos los webinars que se organizaron en los distintos departamentos, charlas, conferencias virtuales de las distintas carreras, tienen que estar en la biblioteca. Hasta ahora no lo he visto en ninguna biblioteca. O sea, bibliotecas sí que han generado charlas de capacitación, pero pensemos, a ver, cómo poner el acceso a eso a nuestros usuarios. Eso también es una idea interesante, de armar ya listados de webinars que se hicieron desde la universidad. Voy a dar el caso particular que un profesor hizo un webinar, y bueno, ¿por qué no subirlo al repositorio, el webinar del profesor hablando sobre tal tema? Eso ya es otro material
sería interesante subirlos a nuestros recursos de aprendizaje. Bueno, y después el tema de los MOOCs, de los cursos abiertos en línea, que ahí hay mucho que aprender. Argentina todavía está, las bibliotecas en general, perdón, las universidades argentinas no tienen cursos masivos en línea. Eso sería una idea abiertos, gratuitos para todos. Abrir los contenidos para todos. Y las bibliotecas podrían ser unos lugares para trabajar con los MOOCs. Pero bueno, tiro esa línea para seguir pensando. Bueno, bibliotecas universitarias ante el COVID, ante esta situación. Está el informe de IFLA, que lo van actualizando constantemente en su página. Ahí tienen el enlace, va a quedar en la presentación. Acá ven la captura también. Ese informe va cambiando y ayer mismo lo leí para ver si habían puesto nuevos servicios de las bibliotecas. Están ofreciendo a nivel internacional bibliotecas universitarias. Ahora sí estamos hablando de universitarias. ¿Qué están ofreciendo? Y acá vamos le armé un listado para ustedes a nivel internacional, las que registra IFLA de las bibliotecas universitarias. ¿Qué ofrecen las bibliotecas universitarias a nivel internacional? Capacitación en alfabetización informacional en línea. Cursos sobre alfabetización informacional sobre la pandemia. También se ve muchas acciones para avanzar sobre el acceso abierto, sobre la ciencia abierta también. Eso es importante con el tema repositorio, artículos. Entonces, tenemos alfabetización informacional. Hay pautas para la reapertura que se dan a través de, por ejemplo, póster digitales, como les decía acá. Organización de seminarios web, bueno, acá estamos en uno de ellos, estamos ahí en la tendencia. También se trabaja en acceso remoto a solicitud de artículos en línea, o sea, la solicitud de estudiantes, investigadores, profesores de artículos, y también lo que están haciendo las bibliotecas universitarias, recopilar artículos sobre COVID y difundirlos, obviamente, en sus sitios. Creación de tutoriales sobre la utilización de recursos en línea. Esta idea es interesante. Tutoriales, hoy la tecnología está al alcance de todos. Y recopilación de artículos de recursos gratuitos. ¿Ven? Acá estamos, el tema de la curaduría es muy importante. Bueno, ¿cómo se expresan nuestros usuarios? ¿Qué dicen nuestros usuarios? Ya no los tenemos en el mostrador. Bueno, me puse en Twitter y encontré un comentario. Dice, los estudiantes en general lo han pasado mal con las clases virtuales, pero los que usamos la biblioteca como chaleco de fuerza para aprovechar el tiempo, hemos visto la muerte de cerca lentamente. Pero bueno, es importante porque la biblioteca también es un edificio, en algún punto, que ahora ya no lo es. Entonces, fíjense que los estudiantes están extrañando también ese espacio de desconexión, ese espacio de poder concentrarse, ya no lo tienen. ¿Qué nos pasa a las bibliotecas virtuales, de bibliotecas digitales, nuestros servicios? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos de los estudiantes? ¿Ellos vienen? ¿Qué hacemos? Y en este caso, ya España está en su etapa de desconfinamiento de a poco y las bibliotecas están volviendo. Estas semanas están volviendo a su trabajo presencial. Y las redes sociales, acuérdense, van a ser claves para ese momento, esa transición entre el momento de volver 100%. Entonces, no es que ya está. Acá un usuario, ante un tweet difundiendo cómo va a ser la apertura, la reapertura de la biblioteca, quejándose. Y ahí está la respuesta de la misma cuenta de la biblioteca. Eso es interesante e importante. No perder de vista lo que dice el usuario sobre nuestros servicios en las redes. Estar atentos y responderles rápido. Esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en nuestros servicios digitales. Bueno, las redes sociales son los lugares donde las bibliotecas universitarias se conectan con sus usuarios, estudiantes, también profesores, investigadores.
Bueno, el lugar es Instagram, ya lo dijimos hoy, es una red social de imágenes, de videos también, videos cortos. Acá tenemos el Instagram de una universidad que está en la red de ustedes. El tema de Instagram, también lo he estado viendo las cuentas de muchos, sí, ha subido mucho la conectividad, pero, y el acceso, los comentarios, pero sí, igual siguen siendo lugares donde la gente no participa mucho en las redes de las bibliotecas. O sea, la idea siempre es mantenerlo activo, pero ahí hay que buscar una estrategia, hay que plantearse qué se quiere lograr, pensar en campañas digitales, en campañas publicitarias, en campañas de marketing específicas y publicar, obviamente. El tema creativo es muy importante en las redes sociales, pero la estrategia, armar un plan de marketing es importante. Bueno, como les mostraba acá, los usuarios descubren las redes sociales de bibliotecas y los agradecemos todos. En este caso, hace un ratito saqué la captura de la biblioteca de Flaxo de Argentina. También las bibliotecas comparten y difunden sus colecciones digitales para con los usuarios a través de las redes sociales. Y esto es importante también, o sea, ahí es cumplimos otro rol de mediadores y mediadoras de las colecciones que tenemos. Eso es importantísimo, no perderlo, en algún punto de vista, pero también tenemos que buscar crear comunidad. Bueno, la biblioteca universitaria sigue brindando acceso a publicaciones científicas, a la producción académica, el Sistema Nacional de Repositorios Nacionales de Argentina ofrece la colección de COVID-19, de todo lo que se sube en los repositorios digitales. Allí, así que le recomiendo, nosotros seguimos trabajando en la biblioteca cargando en el repositorio también. Y hablando del acceso abierto, esta declaración que salió hace días, muy poco, de Claxo, con este tema de las publicaciones que ofrecen, las publicaciones comerciales, acceso, durante la pandemia, acceso sin restricciones, gratuito. Entonces, lo que nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, estamos a favor del acceso abierto. Que no sea estas cuestiones que eligen las editoriales comerciales a plantearlo ahora. El acceso abierto es importantísimo para la construcción del conocimiento siempre. Como si el COVID-19 fuera el único tema principal en el mundo, sino que hay montones de áreas del conocimiento, obviamente todas, que si estuvieran en abierto el conocimiento sería mucho mejor. Entonces, estamos a favor del acceso abierto en todos sentidos y bueno, estemos atentos a estas editoriales comerciales que quieren o aprovechan esta situación para eso y para debatir de la necesidad de las políticas de acceso abierto en todas nuestras instituciones, bibliotecas universitarias. No solamente que haya política, pero nosotros ser defensores del acceso abierto en nuestros lugares. Bueno, también les quería recomendar un espacio, un recurso que es COVID Scholar, también un sitio con algoritmo avanzado para buscar información sobre COVID. Los webinars o charlas en línea son los reyes de los servicios virtuales. Ahí puse una búsqueda en Google sobre biblioteca universitaria, fíjense, biblioteca universidad puse, y después de webinars, el término webinar con la pandemia se puso famoso. Los webinars, ¿qué son? Son seminarios o charlas en internet, conferencias en línea, conferencias online, y acá la Universidad de Cuyo está utilizando su canal para subir los tutoriales para uso de bases de datos, y también la red universitaria RediApp, ofreciendo charlas en el canal de la UNCUYO. Bueno, las bibliotecas deberíamos también, obviamente, liberar nuestros contenidos y todos los tutoriales, lo que es el video y esas cosas, y utilizar YouTube, estar ahí cerca de los usuarios. Por eso también acá les quería mostrar un ejemplo de los amigos mendocinos.
Las plataformas educativas virtuales también son espacios para bibliotecas universitarias. Bueno, hay algunas bibliotecas que tienen Moodle, otra educativa u otra, yo puse las dos más utilizadas en Argentina, y las bibliotecas podrían llegar a tener, no es un espacio, exclusivo las plataformas educativas, o sea, armar un aula, por ejemplo, de alfabetización informacional, armar un aula, por ejemplo, para taller de herramientas para tesis, para trabajos de tesis, para el uso de los recursos de la biblioteca, eso sería importante. Y acá les quiero mostrar el ejemplo de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de La Plata, que ellos también han creado un espacio para entrar allí. Bueno, WhatsApp como espacio de contacto directo a la distancia, ya lo habíamos visto, y entorno de trabajo virtual. WhatsApp también para vincularlo directamente con los alumnos. En el informe de ACBRA, pensar WhatsApp ya como servicio bibliotecario, aplicación de mensajería instantánea es la estrella, difusión de información ciudadana local, nacional, canal de envíos de mensajes de contención al público, espacio virtual para la creación de grupos de trabajo interno bibliotecario, canal de comunicación institucional con los usuarios. Así que el informe hay un montón de ideas que surgieron de las mismas bibliotecas que respondieron. Las bibliotecas y la alfabetización informacional, a ver qué rol tenemos nosotros, las bibliotecas universitarias. La alfabetización informacional en línea por la biblioteca universitaria en Zoom, esa sería una de las ideas también, a organizar Zoom o sesiones para instruir sobre cómo se usa la información utilizando una herramienta tecnológica. Zoom, como hablábamos hoy, es la aplicación de moda principal, que es una de lo que nos vamos a acordar en esta pandemia a nivel tecnológico. Y hay un término que, hablando de alfabetización informacional, de noticias falsas, es la infodemia. Bueno, entonces, la infodemia es un término lanzado por la Organización Mundial de la Salud, y se refiere a la sobreabundancia de información, que hace que las personas sean difíciles de encontrar recursos fidedignos y una guía de confianza cuando lo necesitan. O sea, estamos llenos de información, y hay mucha información que es falsa. Bueno, ahí tenemos que actuar los bibliotecarios ayudando a los usuarios para que encuentren la información relevante. Por eso los recursos sobre COVID, por ejemplo, se consideran oficiales. Bueno, los bibliotecarios tenemos que tener esa cuestión de curaduría de datos. Bueno, ¿cómo detectar noticias falsas ante esta pandemia? Pregunta a expertos, revisa antes de enviar, confronta sus prejuicios, es una broma. Bueno, en los grupos de WhatsApp, hoy hay mucha cuestión de noticias falsas a través de los grupos de WhatsApp. Está lleno. Pero con el tiempo también creo que, de alguna manera, ya nos hemos cansado de recibir tanta información. También en los medios de comunicación, obviamente, hay noticias, circulan noticias falsas, pero es importante que nosotros desarrollemos las capacidades para filtrar. Este es una cuestión que siempre lo muestro en las charlas de la Biblioteca Digital Mundial, ofrece acceso gratuito a manuscritos, ¿no? Podemos considerar que es una especie de fake news, entre comillas, porque en realidad la Biblioteca Digital Mundial ya tenía los accesos, el acceso al material era en abierto. Pero, o sea, lo llamativo es que fue un meme al principio, o una noticia falsa, entre comillas, que metió el tema de la biblioteca en las redes sociales, en las redes de WhatsApp. Es interesante esta cuestión, porque las bibliotecas es raro que se comparten. Mucha gente conoció una biblioteca digital con esta información. Así que el tema de la viralización de ciertos contenidos que son falsos, en algún punto lo vemos que puede beneficiar. Bueno, apertura de bibliotecas universitarias, sí, vamos a volver en algún momento. El término de moda también es, entre comillas, el tema de los protocolos. Bueno, protocolos, ahora hay que armar protocolos que obviamente nos vamos a tener que referir a las instituciones,
Y no nos olvidemos de los servicios remotos y virtuales. Tendría que aparecer en los protocolos de alguna manera. Vamos ahora, tomo referencia al protocolo más citado o más utilizado, que en realidad no es un protocolo, son directrices de Revium, de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas. A ver, ahí encontré, es interesante, por ejemplo, ellos hicieron una serie de flyers para difundir, o póster, o imágenes, varios de ellos, y quería mostrarles sobre la biblioteca digital. O sea que no solamente el tema de, bueno, cómo sentarse, el tema del uso del barbijo, de la distancia social, sino también la cuestión de la biblioteca digital. Entonces, y esto es importante, que nosotros vamos a tener que hacer hincapié en las bibliotecas universitarias, concientizar a las autoridades, principalmente a los docentes, a los alumnos, de la importancia de los recursos digitales. ¿Está? Que los profesores pidan libros electrónicos más, que difundan a los alumnos los recursos digitales de la biblioteca, que revisen la bibliografía que tienen actualmente y cuáles son digitales y cuál puede conseguir la biblioteca, ¿sí? Se le pide a las autoridades. Si es alumno, pregúntenlo a los bibliotecarios sobre los contenidos electrónicos, o sea, brindarle cursos en línea sobre el uso de los recursos a nuestros usuarios y también mantenerlos informados, ¿está? Y eso no podemos volver atrás. Obviamente también apostar por el acceso abierto y depositar los trabajos en el repositorio institucional. ¿Ven? Ahí tenemos una especie de triángulo. Revium en su cuenta de Twitter, ahí le mostré la captura, tiene el handle con las indicaciones de su repositorio, el texto y bueno, otro de los flyers importantes. O sea, las redes sociales van a ser importantes en este momento de transición como nunca para difundir cómo van a actuar, vamos a movilizarnos con nuestros usuarios. Bueno, ¿qué dice Revium sobre los servicios digitales? Priorizar la adquisición de libros y revistas en formato electrónico. Favorecer el préstamo virtual mediante la suscripción a plataformas de libros electrónicos. Es importantísimo. O sea, libros y revistas en formato electrónico. Suscripción a plataformas de libros. Potenciar el uso de las consultas y trámites de forma electrónica. O sea, seguir con esta cuestión, que la modalidad virtual sea para todo, o sea, para todos los trámites de la biblioteca. Consolidar la oferta de cursos de formación virtual, eso es importante también. La formación hacia los usuarios a través de la virtualidad. Promover la producción de materiales formativos como guías, materias, un poco ya lo habíamos hablado. El apoyo a la docencia virtual. Esto también es interesante. ¿Cómo apoyar a los docentes en la elaboración de productos digitales, etcétera, etcétera? Ahí, ¿estamos preparados los bibliotecarios para esto? Bueno, vamos a tener que hacerlo de alguna manera. Impulsar el papel de la biblioteca en el desarrollo de la ciencia en abierto, el acceso abierto, los repositorios y la preservación digital, porque también tenemos que pensar en preservar los materiales digitales. Eso es otra disciplina a la cual vamos a tener que estar atentos, trabajando codo a codo con los equipos de informática o sistemas de nuestras universidades. Bueno, ya de poquito vamos terminando, vamos con los desafíos, antes y después. Los servicios tradicionales y presenciales de las bibliotecas universitarias pasarán por un tiempo para que vuelvan a la normalidad. Esto es lo que decíamos. Los dos van a coexistir durante mucho tiempo. Concientizar de la lucha para disminuir las brechas sociales, digitales, económicas y la inequidad educativa. Eso tenemos que posicionarnos, ayudar a nuestros usuarios que más dificultades tienen en el acceso a la información, brindándole capacitaciones de distinta índole. Potenciar los roles bibliotecarios como curadores de contenidos digitales y curadores de contenidos físicos, y el tema de la capacitación autopermanente también, eso es importante. El tema de cómo capacitarnos constantemente, digamos, ya es algo que vamos a tener que trabajar. Ya no sirve en manejar una tecnología en particular, sino a adquirir habilidades. Otro tema es idear una biblioteca virtual universitaria expandida, no en un espacio cerrado, sino estar en las redes sociales, estar en WhatsApp, ya no un espacio único, tener el sitio web, sino expandirse. Equilibrando servicios digitales
y presenciales, de buscar un equilibrio entre lo presencial y lo digital. La educación superior necesitará aún más bibliotecas y bibliotecarios creativos, innovadores y resilientes, o sea, ponernos con capacidad de ponernos en el lugar del otro y tratar de salir adelante en esas situaciones, ayudar, empoderar a nuestra comunidad. La creatividad es importantísima, la innovación en esta situación va a depender de nosotros, porque ya dijimos que el contexto es muy difícil, el contexto de, digamos, de la inversión en educación va a estar complicado, así que vamos a tener una lucha por los recursos, por eso la creatividad va a ser muy importante. La biblioteca universitaria como opción para acompañar la educación a distancia, puesto que ya que aumentarán la solicitud de recursos y servicios digitales. Esperemos que sea así, también nosotros tenemos que empujar para trabajar codo a codo con la educación a distancia. Bueno, y por último, las bibliotecas también son educación en línea, información digital, espacios de encuentro presenciales y virtuales. No somos, la biblioteca no son colecciones impresas digitales nada más. Hay un montón de otras cosas que tenemos que trabajar. Futuro incierto, socialmente y para las bibliotecas, obvio, el futuro no sabemos qué nos va a deparar, pero por lo que vemos va a ser difícil. Pero bueno, aquí estamos para ofrecer los mejores recursos para el estudio, la investigación y la extensión para construir mejores sociedades. Así que bueno, ese es un poco el desafío y bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido la charla y bueno, por acá andamos ahora para seguir charlando con todos ustedes. Bueno, Fernando, aquí muchas gracias. Acá hay una pregunta. Todos los que quieran, los que entraron más tarde por ahí, quieran hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Acá Valeria Candia dice que, bueno, que es muy buena la idea, que a mí también me parece fantástica, la idea que de los webinares compartidos por las bibliotecas, y dice que en un curso de derechos de autor, supongo, mencionaron que la imagen personal de los participantes en las conferencias es privada, y tendría que ser acordado antes. ¿Qué piensa al respecto? Sí, van a aparecer un montón de estas cuestiones de los derechos de autor, en el caso de los derechos de la privacidad de las personas, es interesante. En el caso de los webinars, son webinars públicos, por decirlo de alguna manera, pero son cuestiones nuevas que no están apareciendo. Vamos a tener que fijarnos bien en la ley, y lo que pasa es que ante estas situaciones también es complejísimo, porque son situaciones nuevas que nos vamos a tener que ir adaptando. En el caso que uno no quiera aparecer, tiene el derecho de solicitar, bueno, borrar la imagen de una persona, es así, hay que respetar la ley en esa situación. Pero en el caso nuestro ahora, digamos, para mí, si es una situación pública, la misma ley, el mismo Código Civil Comercial lo dice que, bueno, una persona, o sea, estando público se puede exhibir, pero bueno, también tiene el derecho a pedir que no se use su imagen, eso sí, es cierto, vamos a tener que prepararnos a esta situación. También hay un tema, perdón, que hablando de los derechos de autor, esas cosas no me metí, pero hablé tantos temas que también podríamos llegar a hablar en algún momento, pero bueno, también hay que tener en cuenta los derechos de autor, porque por ahí no tanto las universitarias, porque venimos trabajando mucho, pero el tema siempre tenemos que tener cuidado de qué es lo que compartimos o lo que no compartimos también, obviamente, porque los derechos de autor hay que respetarlos de alguna manera. ¿Está? Pero bueno, hay a nivel mundial bibliotecas universitarias que se han puesto de acuerdo a pedir a los países a pedir excepciones sobre el material, sobre el libre uso. Acá en Argentina, bueno, hay un montón de charlas, digamos, ya conocemos a Lucía Pelaya, hay mucha gente también que trabaja en el tema, San Lorenti también, que hablan sobre ese tema, que es importante también tenerlo en cuenta. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema porque es muy amplio también. Bien. No, también, bueno, si hay alguien que quiera tomar la palabra, comentar alguna
experiencia o algún aporte, también pueden avisarlo por acá y habilitamos el micrófono. Creo que la mayoría somos bibliotecas universitarias, así que por ahí estamos teniendo las mismas experiencias o parecidas de lo que has descrito, Fernando. Sí, hay mucho para hacer, mucho para seguir trabajando. La verdad que no podemos descuidar esta situación. Es difícil para todos y, como decía, la desigualdad, la crisis va a ser, es muy evidente, va a ser complicado. Y leí hasta hace poco que los efectos de esta situación van a ser durante años, o sea que vamos a seguir trabajando, pensando en cómo ayudar a las comunidades y a nuestros usuarios que van a tener muchas dificultades. Eso es importantísimo. Pero también el tema digital va a ser muy fuerte y si no apostamos hacia eso, vamos a estar más lejos de nuestras comunidades. Pero bueno, va a depender de nosotros también, como les decía, de proponer cosas, de movilizarnos, de ayudarnos. Internet tiene esta posibilidad de utilizar recursos, de ver qué hacen otras bibliotecas, de copiarnos, digamos, en el buen sentido. Pero si no, va a ser muy difícil si no, vamos a seguir siendo como estamos, o peor en algunas cuestiones, porque tenemos que ser necesarios, somos necesarios, nuestros servicios son necesarios, y a eso tenemos que apuntar, principalmente las autoridades y los que toman las decisiones políticas, porque el informe que les comentaba, el tema de las restricciones presupuestarias a educación, va a estar difícil, educación superior va a estar complicado conseguir plata, ojalá que no sea así, pero bueno, siempre la biblioteca la tenemos que remar, pero bueno. Siempre la tenemos que remar. Acá hay una pregunta, un pedido de consejo, dice Gabriela Col, ¿qué consejos nos darías para empezar a trabajar sobre la curaduría de contenidos? Sí, el tema de la curaduría de contenidos hay mucho material en la red. Sugiero los materiales de Javier Leiva y de Javier Gualiar, que ellos escribieron un libro, se llama precisamente Curaduría de Contenidos. Por ahí escribieron mucho en internet. Eso es, para arrancar, ese librito de EPI, de los EPI, es importante, pero para arrancar principalmente es el tema de la selección. Seleccionar pensando en las comunidades en las que existimos. ¿Cuáles son las temáticas principales para los usuarios que atiende la biblioteca? Y bueno, después, de acuerdo a esa selección, ¿cómo llegar a esas comunidades? ¿En qué lugares están? ¿Están en Twitter, en Facebook, en Instagram, por correo electrónico? Bueno, ir, digamos, haciendo una especie de selección de esos contenidos y ajustándolos a las distintas comunidades. Porque, a ver, por ahí los profesores están más habituados al uso del correo, por ahí los alumnos más al Instagram, después usar el tema de WhatsApp. El tema es que pensar los contenidos en cuestión dinámica, ya no en algo estático, porque si lo ponemos en la página web, hoy en día, muy raro que alguien vaya al sitio de una página web a buscar información. O sea, la información va por otros canales. Y por eso también trabajar, por ejemplo, con las radios de las universidades, hacer micros informativos, ahí se pueden, digamos, hacer como especie de micros, contando que la biblioteca tiene tal servicio. También trabajar con las cuentas de las redes sociales de las instituciones mayores, o sea, la red de la universidad, que pueda difundir también los boletines o listados X que pueda hacer la biblioteca. Por eso, digamos, la idea de una biblioteca expandida, o sea, una biblioteca que esté y piense todos sus servicios en distintos canales de comunicación. Ya no podemos entrar en el sitio web o en Instagram o en Facebook nada más. Sino, por eso tenemos que capacitarnos en este mundo digital y pensar en que los usuarios están en estos canales virtuales y cada vez más.
como le decía lo de la charla, el tema del celular hoy es clave, va a seguir siendo clave. Bueno, los contenidos no los podemos dar todo en PDF, pensar también en IPAP, bueno, ahí nos tendremos que capacitar, cómo es el tema pasar de PDF a IPAP, va a ser todo un tema también. Sí queremos seguir, si no vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Pero bueno, los usuarios se van a ir y van a buscar la información por otro lado. O si no, van a ir al mundo ilegal donde van a buscar la información de otra manera. Sí, que de hecho ya existe y que bueno, que nuestros usuarios nos lo comentan, lo conocen y bueno, me parece que está buenísimo ese aporte desde la apertura de la biblioteca y la presencia de la biblioteca no solamente en un canal, sino en varios canales para llegar a la mayor cantidad posible de usuarios, ¿no? Porque los docentes no están en el mismo lugar que los estudiantes, los egresados, digamos, la comunidad es muy amplia dentro de las bibliotecas universitarias. Sí, el tema es que... Muy buena la visión esta que tenés, que nos estás aportando. Es un desafío grande porque el paradigma actual digital implica esto, o sea, abrir. Ya no podemos pensar en juntarlos a todos porque, por ejemplo, Google es un punto de acceso muy grande para los contenidos, o sea, si no pensamos en tener el catálogo integrado a Google, va a ser más difícil también. Por ejemplo, COA permite hacer esa integración, puede ser COA, puede ser otro también. Si no, ya les digo, vamos a estar con muy lejos y bueno, esa es otra de las cuestiones. Bueno, ahí la mayoría son comentarios que tienen que ver con que, bueno, que un poco los bibliotecarios somos creativos y nos adaptamos bastante en general porque siempre tenemos faltas de recursos y situaciones de falta de personal y todas cosas que son comunes a todos, así que no, en eso sí creo que somos bastante creativos y adaptables en general. Bueno, ahora acá hablan casi todos de lo mismo. Bueno, acá Liliana Corradini nos dice muy interesante todo, los bibliotecarios tenemos que sentirnos más seguros y ser más proactivos al sugerir, por ejemplo, a los docentes que incluyan nueva bibliografía en sus cátedras o que tengan en cuenta más contenidos en acceso abierto. También es posible ofrecerles bibliografía que tenemos disponible y que a veces no saben que están al alcance de los estudiantes. Bueno, Isabel Mendoza nos dice, teniendo en cuenta que las bibliotecas no están preparadas para la educación a distancia, sino adaptarse a la virtualidad reemplazando la presencialidad. Bueno, la mayoría nos habla de lo mismo. ¿Qué más? Bueno, que también que esta situación de pandemia ha dejado al descubierto muchas falencias y al mismo tiempo despertó la creatividad del bibliotecario, que es un poco lo que estábamos diciendo. Así que bueno, en general esos son los comentarios. Bueno, te agradecemos un montón, Fernando, es súper interesante, esta charla va a quedar grabada y luego ya veremos cómo la compartimos. Y bueno, yo te agradezco personalmente porque has tenido mucha paciencia con toda la gestión previa y por bueno, la generosidad de compartirnos estos contenidos y bueno, Gabriela también, lo mismo, el agradecimiento por siempre darnos el espacio para poder hacer estas capacitaciones y todo el consejo, obviamente, la red de bibliotecas y el equipo de capacitación de Diana, Verona y de Natalia González, que también están en toda esta organización. Y por supuesto a todos los que se han interesado y han participado y se han sumado a esta charla tan interesante, Fernando. Fernando, me sumo a los agradecimientos que ha hecho Tamara. Desde ya, primero por tu tiempo, por dedicarnos todas estas investigaciones que estás haciendo, que realmente nos dan mucho aporte a todas nosotras de bibliotecas. Los grandes desafíos que estamos teniendo también hoy, que nos encontramos con esta pandemia, y para evitar que las bibliotecas, como vos decís, se cierren y a la vez sigan estando abiertas, permanentes, utilizar diferentes canales, me parece muy enriquecedor todo lo que has dicho. Te agradecemos también que has tomado el Instagram de la Biblioteca Mayor,
como ejemplo, porque nosotros estamos en este cierre de institución trabajando continuamente en una línea de efemérides, tratando de hacer toda una búsqueda entre el material que tenemos en la biblioteca en papel y buscarlo en otros soportes que están digitales para poder darlos al usuario a nivel de informativo y mantenerlo activo. Desde ya muchísimas gracias y por supuesto que quedamos en contacto contigo para, bueno, para que por ahí encontremos otra temática que nos puedas ayudar y enriquecernos. Desde ya muchísimas gracias a todos por estar con la red, por compartir y que ojalá que todas estas cosas que hemos visto, cada uno pueda ir poniendo un poquito, no digamos que va, digamos mucho, pero lo que cada uno pueda poner dentro de sus instituciones va a ser importante para que las bibliotecas sigan permaneciendo activas, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido, disparado ideas y reflexiones. Esto no, o sea, este tema, esta situación es muy incierta, ¿no? Tampoco son ideas que yo tengo, porque nada, es así como aprendemos, en definitiva. Así que bueno. Es como decimos, tomar ideas de otras bibliotecas y esas ideas que nos sirvan a nosotros para poder fomentar otras cosas. O sea, es como un trabajo colaborativo. Así como hoy estamos haciendo un trabajo colaborativo de conocernos desde diferentes lugares del país y de otras, digamos, países que no conocemos, a lo mejor personalidades que trabajan en otras bibliotecas, y que es importante porque cada uno, estas ideas que uno pueda poner en su biblioteca, tal vez evaluarlas y ver si son viables o adaptarlas a nuestro entorno. Así que todo sirve, todo sirve. Todo suma. Bueno, paro la grabación. Gracias. Ya.